Continuamos. Habiendo hablado de la entropía, de la segunda ley de termodinámica que establece que la entropía no va a tender a disminuir, sino a incrementar, comenzamos ahora con el proceso isentrópico. Esto es un proceso donde la entropía permanece constante. Nunca va a tender a disminuir, pero son aproximaciones dentro de problemas de ingeniería donde se hace conveniente asumir que la entropía permanece igual. Pensemos por un momento en el diagrama de la izquierda. Aquí tenemos un gas que está contenido dentro de la parte izquierda de ese cuadrado. Si abrimos la puerta y dejamos que el pistón siga hacia la derecha, ese gas se va a expandir, va a ocupar más volumen, va a cambiar su presión probablemente cambie su temperatura también. Si yo vuelvo y cierro eso y la temperatura, el volumen, la presión y otras posibles propiedades vuelven a sus valores iniciales, yo puedo decir que eso es un proceso isentrópico. No necesariamente la organización de las moléculas va a volver a como estaba. Pero si las propiedades y las cantidades que a mí me interesan en mi problema de ingeniería si vuelven, eso es un proceso reversible, por lo tanto, un proceso isentrópico. También se puede demostrar en el diagrama del medio. En el diagrama del medio estamos comprimiendo y expandiendo un gas. Como se mencionó en el diagrama de la izquierda, probablemente el volumen, la presión, la temperatura cambian, pero a medida que revertimos el proceso, estas vuelven a los valores iniciales. Y eso es lo que queremos trabajar con un proceso isentrópico. Hay unas cuantas ecuaciones importantes que vamos a hablar en este proceso de las boquillas convergentes. Vamos a estar trabajando con la ecuación de estado, la ecuación de conservación de energía, la ecuación de conservación de masa y la ecuación de conservación de momento. Para la ecuación de estado, como ya probablemente ustedes se imaginarán, es la que relaciona y la que trabaja con los gases ideales, donde la presión es igual a la densidad por una constante del gas por la temperatura. Esa constante del gas va a ser constante cuando los calores específicos a presión constante y a volumen constante se restan. Y también tenemos otra constante importante que va a ser la razón de esos calores específicos a presión constante y a volumen constante. En el caso de aire, esa K es 1.4 y la vamos a estar trabajando en este experimento. Para la conservación de energía, para un proceso isentrópico en una boquilla y un flujo steady, un flujo que no cambia en tiempo, la conservación de energía establecería que la entalpía en el punto 1 más la energía cinética en ese punto más el calor transferido neto, ¿ok? Tiene que ser igual a la entalpía en el punto 2, energía cinética en ese punto, más el trabajo neto, ya sea hecho por el sistema o hecho hacia el sistema. La ecuación de conservación de masa establecería que el flujo de masa en el punto 1 tiene que ser igual al flujo de masa en el punto 2 si el proceso es steady. Si el proceso es steady no van a haber cambios en densidad. ¿Ok? Y si cogemos un volumen diferencial, donde acá es 1 y acá es 2, acá tenemos ρ, ¿ok? Área, volumen, perdonen, velocidad. Y acá tenemos un delta, ¿verdad? So, en el área de acá tienes ρ por más delta ρ, área más delta área,
y velocidad más delta velocidad. Con eso concluimos que ρ por área por velocidad, que es flujo másico, ¿verdad? Tiene que ser igual a ρ más delta ρ, que ya sustituí el delta discreto por el delta de una ecuación diferencial. Área más delta área, velocidad más delta velocidad, ¿ok? Y cuando resuelvo el lado derecho de la ecuación y me olvido de los higher order terms, me queda que el delta velocidad sobre velocidad más delta área sobre área más delta ρ sobre ρ tiene que ser igual a 0. Y en el caso de conservación de momentum, esto viene precisamente de la ecuación de momentum diferencial de la Navier-Stokes, ¿verdad? Donde los únicos términos que permanecen es v de x igual a negativo 1 sobre ρ de p de x, ¿ok? Como las x son iguales, esto me queda en que el diferencial de presión es igual a negativo ρ v de v, ¿ok? Y esta es la ecuación de momentum diferencial en x. Cuando se utilizan todas esas leyes y ecuaciones, podemos llegar a esta ecuación. Esta ecuación también está derivada en ese site en Wikipedia, que lo pueden buscar ustedes mismos, y presenta una relación bien importante porque ahora podemos trabajar con los gradientes de velocidad en función de los gradientes de área. Estamos trabajando con boquillas, ¿verdad? Donde el área va a cambiar. Y ponemos esto en términos también del número de Mach, de ese análisis adimensional que me dice si estamos en subsónico o en supersónico. Y vamos a hablar un poquito de esa ecuación y de qué implica para cada uno de mis casos, de mis boquillas, ya sea convergentes o divergentes, y ya sea con números de Mach, donde el flujo es subcrítico o supercrítico. Así que vamos a mirar uno por uno. Vamos a comenzar con flujo subcrítico. En flujo subcrítico ya habíamos dicho que el número de Mach es menor que 1. Así que me voy a concentrar en esta parte que está aquí. Número de Mach menor que 1, pero ahora la boquilla es una boquilla divergente o un diffuser. Estamos aumentando el área desde un área menor a un área mayor. Por lo tanto, ese diferencial de área es positivo, es mayor a 0. Porque esta área es mayor que esta. Si tengo un diferencial de área que es positivo y tengo un número de Mach que es menor que 1, número menor que 1 elevado al cuadrado sigue siendo menor que 1, así que este término que está aquí va a ser negativo. Y de la única forma que un término negativo me pueda dar un término positivo es que esté multiplicado por un término negativo. Y de la única forma que este término sea negativo es que de v, el diferencial de velocidad, sea negativo. Y eso es precisamente lo que se muestra aquí. Que el diferencial de velocidad es negativo. O sea, la velocidad disminuye en una boquilla divergente, en un diffuser, en flujo subsónico. ¿Ok? Si ponemos la ecuación de momentum y este término es negativo aquí, negativo con negativo me da positivo, por lo tanto, el diferencial de presión es positivo. Y eso es lo que esperaríamos en un flujo incompresible. Cuando tenemos áreas que aumentan, eso es lo que se le conoce como un adverse pressure gradient, un gradiente de presión adverso. Eso causa que mi velocidad disminuya, mi presión aumenta. ¿Ok? Flujo subsónico, boquilla divergente.